Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tengo una pequeña sorpresa. Voy a ver si aprendo dónde colocarme, que es a este lado. Como ya había anunciado en redes, hoy quería hacer una charla especial y quería hacerla de una forma un poco diferente. Vengo con Atrezzo, con esta pizarra que espero que ayude a que sea todo un poco más dinámico, más visual y más fácil de entender, sobre todo. Hoy es 8 de marzo, así que como no podía ser otra forma por mi parte, el tema a tratar en el directo de hoy va a ser el feminismo. Y dado que creo que hay mucho desconocimiento sobre este movimiento, quería pues explicar la historia del feminismo, de forma que podamos ver toda la evolución desde su origen hasta el momento actual. Y mi intención es hacerlo de forma breve también, o sea, porque obviamente esto da para mucha discusión, aparte salen muchos nombres de todas las mujeres implicadas en este proceso, pero no quiero tampoco irme por las ramas y que se haga algo muy denso, porque sobre cada una de ellas podríamos dar una charla separada, pero voy a intentar resumirlo y condensarlo para tener una visión global, rápida de escuchar y de entender, ¿vale? La historia del feminismo normalmente se estudia en diferentes fases y cada una de esas fases se conoce como ola. Se conocen como olas porque son unos movimientos de masas, ¿no? Como que empujan hacia adelante, y esos movimientos de masas, haciendo el símil además con las olas y con las mareas, suelen conllevar una retirada después, ¿no? El efecto rebote que se produce con cada uno de esos movimientos feministas, es decir, con cada avance de las mujeres después viene una reacción por parte de las personas contrarias a la conquista de derechos por parte de ellas. Por lo tanto, vamos a organizar esta charla en 4 olas que nos van a llegar hasta el momento actual. Obviamente hay precursoras del feminismo en muchísimos momentos de la historia, pero digamos que el germen del feminismo, lo que es el movimiento en sí, realmente hay un consenso entre los estudiosos en que nace a raíz de la Ilustración. Todo viene con que la Ilustración es este movimiento del siglo XVIII en la que hay muchos pensadores conocidos, desde Montesquieu a Rousseau, en el que empiezan a defender la igualdad entre los hombres, la igualdad entre los ciudadanos. En este contexto de ideas revolucionarias, de intentar acabar con el antiguo régimen, con el poder absoluto de los monarcas, los hombres y las mujeres se lanzan a las calles en Francia, en concreto en la ciudad de París, para derrocar el antiguo régimen y para solicitar estos nuevos derechos de igualdad. Todas estas revueltas digamos que pasan por diferentes fases, pero bueno, un punto álgido es cuando se declaran oficialmente la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí se produce la primera contradicción. Las mujeres se dan cuenta de que han estado luchando por unos ideales que quedan recogidos en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, con O. Y no es una equivocación léxica, ¿vale? No es un genérico que se utiliza para denominar a toda la humanidad, sino que específicamente se refiere a los varones. Por tanto, ellas quedan muy frustradas ante esta situación y empiezan a luchar por su cuenta para conseguir también su reconocimiento y sus derechos. Dentro de esta primera ola va a destacar Olympe de Gouges, que va a escribir la declaración en contrapartida a estos derechos del hombre y del ciudadano que se aprueban por los estados generales del gobierno revolucionario francés. Va a escribir la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En ellos pide en primer lugar que las mujeres sean reconocidas como ciudadanas y pide el derecho a voto de las mujeres, el derecho a la propiedad y a la herencia, el derecho a la educación, el derecho a poder subir a la tribuna del Parlamento a explicar y a expresar sus opiniones,
y de la misma forma dice que igual que tienen derecho a expresar sus opiniones, tendrán la obligación de ser juzgadas en consecuencia. Y curiosamente, eso es precisamente lo que le pasó a Louise de Bush, que desgraciadamente vio su, su vida acabada por la guillotina por expresar sus ideas. No llegó nunca a subirse a la tribuna a poderlas expresar, pero sí que sufrió la consecuencia negativa de perder la vida por ello. Y no fue la única a la que le sucedió, sino que fueron muchas mujeres las que fueron asesinadas por expresar sus ideas y por demandar este derecho a voto, sobre todo, para poder el derecho a voto y el derecho a ser representadas y tratadas como ciudadanas en el contexto de la Revolución Francesa. Y en ese mismo contexto de la Revolución Francesa hay otra figura que quiero destacar, que es la figura de Mary Wollstonecraft, que siempre la leo, pero es de las pocas veces que la he tenido que decir en voz alta, así que si no la pronuncio bien me perdonáis. Y esta mujer de origen inglés estaba de viaje en Francia durante el periodo de la Revolución Francesa, vivió allí la época del terror y de hecho ya trabajaba como escritora en el Reino Unido y le había sido encargada escribir una obra que se llamaba La Vindicación de los Derechos del Hombre. Y en el contexto de la Revolución Francesa y en contacto con todas estas ideas decide hacer una segunda parte que es por la que todos por la que ha pasado a la historia, por la que todos la conocemos o la deberíamos conocer, que es la vindicación de los derechos de la mujer. En este texto se explaya también un poco más, insistiendo en las ideas de Louise de Bush, en el punto en que las mujeres deben tener derecho a voto y deben tener derecho a la educación. Estos dos puntos son clave y son lo que van a resumir esta primera ola del feminismo, porque van a sentar las bases de todo el movimiento que venga después. Ellas no es que pensaran simplemente que estos dos eran los únicos derechos que pertenecían a las mujeres, sino que estos dos derechos eran la base sobre la que las mujeres iban a poder seguir luchando para poder conseguir el resto de los derechos, ¿vale? Luego, en este contexto vamos a pasar ya a la segunda ola del feminismo. La segunda ola del feminismo tiene un periodo bastante amplio porque abarca todo el siglo XIX. Una vez que ya termina la Revolución Francesa, el régimen de terror, etcétera, etcétera. Bueno, se me ha olvidado comentar que todo este movimiento feminista de esta primera ola tiene como consecuencia que cuando acaba la Revolución Francesa y viene el régimen napoleónico, en el Código Napoleónico se encargan de establecer que la función primordial de las mujeres es obedecer a sus esposos, ¿vale? Entonces, a partir de este momento se empieza a difundir esta imagen de la mujer vinculada a la esfera privada, vinculada al ámbito doméstico, de forma que está absolutamente controlada y que queda limitada en el resto de derechos porque siempre necesitará permiso de un padre, de un marido o de un hijo para ejercer cualquiera de sus derechos, ¿vale? Entonces, con este periodo terminado, como decía, y entrando ya en el siglo XIX, tras la subida de Napoleón al poder, nos encontramos con la segunda ola del feminismo. La segunda ola del feminismo va a recorrer todo el siglo XIX hasta la entrada en la Primera Guerra Mundial, que es 1914, ¿vale? Y aquí voy a hablar de dos movimientos. Una primera parte que es muy importante, y que es la parte más conocida, creo yo, de todo el movimiento feminista, que es el periodo de las sufragistas. Las sufragistas eran asociaciones de mujeres que luchaban por que las mujeres consiguieran el voto. Como veis, es la idea recogida de las precursoras de esta primera ola, que insisten en que si las mujeres no tienen derecho a decidir, no tienen derecho a participar en lo que se decide democráticamente, no van a poder conseguir nunca sus derechos, ¿no? Y este movimiento se desarrolla fundamentalmente en dos ámbitos, por un lado en Estados Unidos y por otro en el Reino Unido. De hecho, comienza en Reino Unido, pero voy a empezar explicándolo por Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos, un grupo de mujeres empiezan a hacer una serie de estudios
acerca de los nombres propios, no me los sé, me sé mejor los apellidos, entonces voy a echar aquí un ojillo. Empiezan a hacer asociaciones y a exponer la necesidad de conseguir los derechos por parte de las mujeres. En este contexto, un grupo de mujeres viaja a un simposio en Londres, en donde habían sido invitadas, pero se dan cuenta de que cuando tienen que exponer sus ideas no les permiten subir al estrado, sino que deben de hacerlo desde detrás de la cortina. En estos momentos, digamos que se les cae la venda de los ojos y se dan cuenta de la dura realidad que tienen las mujeres, y es que en realidad no pueden actuar de forma pública, siempre deben estar de forma privada, de acuerdo con estos valores que había implantado el Código Napoleónico. Entonces, estas mujeres finalmente se reunieron en Seneca Falls en 1848, hacia mitad del siglo XIX. Entre ellas destacan Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, y otro grupo de mujeres que hicieron la declaración de sentimientos, ¿vale? En ellas recogían todas sus peticiones de por qué las mujeres debían conseguir ese derecho a voto y, por supuesto, seguían defendiendo también el derecho a la educación. Y por otra parte, en Reino Unido, paralelamente se había estado desarrollando todo el movimiento de las sufragistas. Las sufragistas, bueno, lo podéis ver de forma muy amena en el personaje de la madre de Mary Poppins, ¿vale? Pero el movimiento de las sufragistas fue un movimiento de acción, fue un movimiento en el que emplearon nuevos sistemas de presión, desde manifestaciones, violencia, encadenamiento en lugares públicos, huelga de hambre. Es decir, usaron todas las armas que estaban a su alcance para demandar estos derechos del voto femenino. Y finalmente lo consiguieron. La lucha fue bastante ardua. Entre las mujeres que llevaron la voz cantante dentro de este movimiento destaca Emmeline Pankhurst, y fue fundadora de ese movimiento y de la Unión Social y Política de Mujeres, que estaba más o menos unida al Partido Laborista, al Partido Progresista del Reino Unido, aunque ella luego finalmente terminó sus días como parte del Partido Conservador. Pero bueno, no vamos a entrar hoy en estos detalles. El caso es que gracias a la lucha de estas mujeres, paulatinamente se va consiguiendo el derecho a voto en distintos países. En 1918 se consigue en el Reino Unido, aunque solo para las mujeres mayores de 30 años, es decir, solo para algunas mujeres. En Estados Unidos también se consigue el derecho a voto en 1920, un par de años después, y en este caso solo exclusivamente para las mujeres blancas. Esto veremos que tendrá una consecuencia un poquito más adelante. Y en España también, por ejemplo, tuvimos que esperar hasta la llegada y la implantación de la Segunda República, cuando en 1931 se consigue el voto para las mujeres, como bien es conocido, gracias a la labor de Clara Campoamor, entre otros. Esta primera parte, como veis, nos ha llevado prácticamente hasta principios del siglo XX, hasta casi, bueno, y en algunos casos, como por ejemplo la consecución del voto en España, casi hasta el periodo de entreguerras, hasta los años 30. Sin embargo, en la parte final del siglo XIX empiezan ya a sonar algunas voces discordantes. Se habla de la doble exclusión, ¿vale? La pionera en hacerlo fue la africana Sojourner Truth, que llamó la atención sobre el punto de vista de que ella era doblemente excluida, por ser mujer y por ser negra. Como hemos visto, la consecución del voto de Estados Unidos de forma parcial solo para las mujeres blancas, excluyendo por tanto a las mujeres de raza negra, afectó directamente al pensamiento de esta mujer, que hizo, por cierto, un discurso bastante conocido que ha quedado documentado para la historia. Y, por otro lado, la franco-peruana Flora Tristán llamó la atención sobre el hecho de que ella también se sentía doblemente excluida por ser mujer y por ser proletaria. De hecho, dejó una frase para la posteridad que decía que la mujer es el proletariado del proletariado.
Es decir, es el escalón más bajo. La mujer es lo más pobre dentro de los pobres. ¿Por qué? Porque le faltaba capacidad de decisión, capacidad de poder gestionar sus propios recursos, libertad para poder llevar a cabo cualquiera de las acciones que quería hacer. Flora Tristán, por tanto, aparte de poner de relevancia esta doble exclusión y de introducir además una figura relevante dentro del pensamiento mundial de origen sudamericano, aparte de todo esto, se la conoce por ser la fundadora del feminismo socialista. Es decir, es un feminismo que piensa que hasta que no se acabe con la desigualdad social, hasta que no se acabe, por tanto, con el capitalismo, las mujeres van a seguir siendo una raza, una clase social desfavorecida. Y entiende a las mujeres precisamente como esto, como una clase social compacta y homogénea, independientemente del origen dentro de la escala social de cada una de ellas. Hasta que la última mujer no salga de esa pobreza, todas las mujeres estamos hasta cierto punto condenadas en esa pobreza. Entonces, hasta aquí llegaría esta segunda ola y vamos a pasar a la tercera ola del feminismo. Voy a borrar por aquí. Aprovecho para saludar, que os he visto que estabais por ahí en el directo, pero yo he empezado como una moto. Y vamos a la tercera ola del feminismo. La tercera ola del feminismo, digamos que se produce tras un parón. Hemos visto que la segunda ola llegaba como hasta más o menos la Primera Guerra Mundial y se extendía ligeramente al periodo entre guerras, que es cuando se termina de consolidar el derecho a voto de las mujeres en diferentes países occidentales. La tercera ola del feminismo, digamos que comienza después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Aquí se han producido unos cambios muy importantes a nivel social en las mujeres, ya no solo por la lucha que hemos visto, sino por el contexto de las dos guerras mundiales. Llevan a muchas mujeres a ejercer profesiones que anteriormente estaban ocupadas por hombres. Primero, por una cuestión de necesidad, porque los hombres estaban en las guerras y las mujeres empezaron a trabajar en fábricas de conservas de alimentos, como enfermeras en los propios campos de batalla. Empezaron a conducir vehículos porque no había hombres que se pudieran hacer cargo de todo este tipo de funciones, con lo cual la emancipación de la mujer de la esfera privada que habíamos visto anteriormente, de forma natural por el contexto, se va soltando de alguna manera. Paralelamente a que se han conseguido el derecho al voto y que se ha ido produciendo esta paulatina emancipación a nivel social, digamos que la fuerza del movimiento feminista durante este periodo decae levemente. Todo esto es así hasta que aparece una figura clave en el feminismo, que es Simone de Beauvoir. Con ella, en el año... Creo que lo he escrito bien. En el año 1947 publica El segundo sexo, perdón, 1949 publica El segundo sexo, ¿vale? Esta obra es conocida porque por primera vez pone de manifiesto que el mundo es expone todo el androcentrismo, ¿vale? Que el mundo está centrado en la figura del hombre y el hombre es la medida de todas las cosas. La mujer es siempre lo otro, lo extraño, lo diferente, pero lo normal, la norma, es el hombre. Pongo un ejemplo muy rápido de cómo esto ha llegado incluso hasta nuestros días. Todo el mundo conoce que uno de los síntomas más característicos del infarto es el dolor en el brazo izquierdo. Pues el caso es que cuando ese infarto afecta a mujeres, muy pocas veces se produce primero este síntoma del brazo izquierdo. Por lo tanto, muchos infartos femeninos pasan desapercibidos hasta que se producen y ya es tarde para actuar sobre ellos. Es un ejemplo de que la norma, todo, está basado en cómo
cómo es el hombre y cómo le sucede al hombre, mientras que lo que le sucede a la mujer es completamente fuera de la norma, fuera del estudio, fuera de lo habitual y de lo considerado por la sociedad. Por tanto, Simone de Beauvoir además afirma que la diferencia que hay entre las mujeres y los hombres no es una diferencia natural, sino que es una construcción social. Se debe a que la educación que se les da a las mujeres es diferente, a que lo que se espera de ellas es diferente. Y de hecho también tiene otra cita muy célebre que es no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, es una imposición social que poco a poco vamos adquiriendo y terminamos actuando como se espera de nosotras. Su papel es fundamental, como decimos, a finales de los años 40, y la siguiente figura que tomará relevancia será Betty Friedan. Esta mujer americana, creo que es con 2 N's, no, es con una N. Betty Friedan. Bien. Esta mujer americana fue una de las fundadoras, aunque tuvo múltiples mujeres que se hicieron con esto, fue una de las fundadoras de la National Organization for Women, que se encargará de reclamar una serie de derechos para las mujeres, desde el derecho de educación y demás, que veremos más adelante. ¿Qué ha sucedido entre la época de Simone de Beauvoir y Betty Friedan? Porque ella es una pensadora de los años 60. Ha sucedido que las mujeres de posguerra han vuelto a casa, han regresado después de la guerra a sus labores domésticas de nuevo, porque se han casado, han retornado, los hombres han retornado al frente, las mujeres se han casado y las han vuelto a meter dentro de la casa, y si es posible dentro de la cocina. En este periodo, paralelamente, empieza una revolución tecnológica centrada sobre todo en el electrodoméstico, ¿vale? Es cuando empiezan a aparecer las aspiradoras, las batidoras, los lavavajillas, etcétera, etcétera. Y los anuncios en prensa y en televisión empiezan a sacar mujeres sonrientes y felices haciendo sus labores domésticas con una gran comodidad. Sin embargo, se empieza a ver paralelamente que hay muchísimas mujeres en esta época que empiezan a sufrir de depresión, ansiedad, alcoholismo, y llegan incluso al suicidio, cuando aparentemente tienen una vida perfecta rodeada de todas las comodidades que no tuvieron generaciones anteriores. Pues aquí es donde entra esta pensadora Betty Friedan, porque estudió lo que ella llamó el problema que no tiene nombre. Es decir, ¿qué le pasa a estas mujeres? Si se supone que todo es tan maravilloso, ¿qué les está pasando para que lleguen al alcoholismo, a la ansiedad, al suicidio? Pues el problema que no tiene nombre, obviamente, se refiere a la frustración de las mujeres en una vida doméstica cargada de tareas con poco reconocimiento, sin compensación económica y siempre priorizando el cuidado de los demás al cuidado propio. Todas estas ideas las recogió en su obra La mística de la feminidad, que lo publicó en 1963. ¿Vale? Como decimos, esta pensadora se unió con otras mujeres en su época para formar esa National Organization for Women y reclamaban la libertad económica, la libertad, por supuesto, de derechos para las mujeres en todos los ámbitos. Con la figura de Betty Friedan se va a producir un momento clave dentro del feminismo que va a llevar a una división de ideas dentro del feminismo, y nos vamos a encontrar con el feminismo liberal y con el feminismo radical. Esta palabra que tanto miedo da a los periódicos hoy en día, el feminismo radical. ¿Vale? El feminismo liberal, ¿qué piensa? El feminismo liberal piensa el objetivo de la igualdad entre el hombre y la mujer es equiparar los derechos de hombre y mujer. Se centra en lo político-económico. Una vez que se ha dado a las mujeres estas herramientas de equidad,
ya está todo conseguido y por tanto podemos relajarnos y volvernos a casa. Mientras que el feminismo radical piensa que no, que el problema de las mujeres no es solamente un problema político-económico, sino que es un problema también social y que afecta a otras áreas. Y que el problema no está solamente en las dificultades sobre el papel, sino en las mentalidades. El feminismo radical piensa que hay algo llamado patriarcado, un status quo que se favorece de la desventaja de las mujeres y por tanto perpetúa este sistema para seguir teniéndolas controladas y bajo su poder. De ahí viene la palabra, el feminismo radical, por tanto, piensa que hay que cambiar el sistema de raíz. De ahí viene radical, ¿vale? De radis, del latín. Creo que es radis, pero si no, me lo he inventado y queda muy bien. Pero es de raíz, en cualquier caso, ¿vale? Quieren cambiar el sistema de raíz, quieren cambiarlo de arriba a abajo. El feminismo radical no significa feminismo violento, como se intenta asociar en los medios de comunicación, ni quiere acabar con los hombres. Quiere acabar con la estructura del patriarcado. La estructura es un ente etéreo, ¿vale? No personas físicas. Dentro de este movimiento que se empieza a desarrollar, esto como hemos visto era en los años 60 y por aquí continuó una tendencia más conservadora, pero nos vamos a centrar en esta, que es la tendencia más progresista y con la que yo también me identifico, ¿vale? Dentro del feminismo radical se produce en el contexto de los años 70, en el cual las mujeres, no solo las mujeres, sino el mundo está lleno de muchos movimientos sociales a la vez. En Estados Unidos, en estos momentos, está la figura de Martin Luther King reclamando los derechos para los ciudadanos negros. Se están produciendo todas las manifestaciones pacíficas, todo el movimiento hippie en contra de la guerra de Vietnam, ¿vale? En todo este contexto es donde el feminismo radical se sigue potenciando y sigue creciendo. Y esto, como veremos, dará lugar a la cuarta ola del feminismo, ya a partir de los años 80, que veremos que no hablaremos, por tanto, de feminismo, porque tiene una visión global mucho más amplia, sino que hablaremos de feminismos en plural, ¿vale? En esta ola sí que quería destacar a dos pensadoras, Kate Miller, que escribió Política Sexual, y Shulamit Firestone, que escribió La dialéctica del sexo. Ellas introdujeron conceptos como patriarcado, como hemos puesto aquí, casta, género, ¿vale? Y todas ellas formaron además el movimiento por la liberación de la mujer, que todavía hoy en día continúa su lucha para favorecer los derechos de las mujeres en todo el mundo. Y ahora sí, con todo esto, pasamos a la cuarta ola del feminismo. Este movimiento va a empezar, como he dicho antes, en los años 80 del siglo XX y llega hasta la actualidad. Es un feminismo que, como también he dicho, a raíz del feminismo radical, se empieza a dar cuenta de que no hablamos de feminismo, sino de feminismos. Con S mayúscula, ¿vale? ¿Por qué? Porque se empiezan a dar cuenta de que no hay un modelo único de mujer, que hasta ahora hemos estado pensando prácticamente en mujer blanca de clase social alta, pero empiezan a darse otros feminismos dentro de este movimiento, no que lo oponen, sino que lo enriquecen, ¿vale? El feminismo negro, el feminismo postcolonial, el transfeminismo radical, el ecofeminismo, la teoría queer, el feminismo islámico, seguro que me dejo movimientos, ¿vale? Pero a día de hoy los feminismos siguen creciendo y en cualquier caso tratan de defender la igualdad de las mujeres en sus diferentes contextos y sus diferentes necesidades, tanto racial como de origen, como de religión, como de orientación sexual y cualquier otra condición que les suponga un impedimento añadido, ¿vale? Estos feminismos se han ido divulgando en el siglo XXI gracias al papel fundamental que ha tenido Internet.
que para empezar me permite hoy hablar contigo, permite difundir estas ideas, ¿vale? Y gracias a esto empezaron a salir desde hashtags, memes, tiras cómicas centradas en el feminismo, bueno, podcasts feministas, canales feministas, referentes del feminismo en el mundo de la cultura, tanto en España como en países extranjeros y demás. Dentro de todo este feminismo del siglo XXI voy a destacar dos movimientos, y con esto ya casi estamos acabando, dos movimientos que se produjeron, que fue en primer lugar el movimiento Me Too, que saltó en redes sociales cuando una actriz estadounidense, Alyssa Milano, denunció a un productor por haber estado abusando de ella para conseguir el papel que ella quería. A raíz de su protesta empezaron a salir otras actrices y a raíz de ahí se fue creando una especie de onda expansiva que fue a la que fue sumándose mujeres de diferentes oficios, de diferentes colectivos, pero que todas denunciaron de forma pública, porque la importancia de este movimiento era dejar de poner la culpa sobre la mujer y al revés, poderlo decir libre de culpabilidad y poder denunciar públicamente a los abusadores, que al fin y al cabo son los culpables de esta situación. Y el segundo movimiento del que quiero hablar precisamente es de las manifestaciones del 8M, que en el año 2018 tuvieron una repercusión brutal. Fue justo un año después del movimiento Me Too. El movimiento feminista se revitalizó muchísimo y de hecho las manifestaciones de Madrid del 8 de marzo de 2018 abrieron toda la prensa internacional por la cantidad de mujeres que decidieron salir a la calle a llamar la atención por todos los problemas que nos encontramos todavía a día de hoy. Y hay mucha gente, aquellos que defienden esta posición del feminismo liberal, que piensan que como ya en el mundo occidental ya hemos conseguido la igualdad legal, el derecho a voto y por supuesto el derecho a la educación, no tenemos más cosas por las que luchar. Las mujeres ya estamos bien, nos podemos quedar aquí y volver tranquilamente a casa. Mientras que el feminismo radical todavía piensa que hay muchos problemas que solucionar. Y con esto es con lo que voy a terminar, ¿vale? Voy a terminar con una enumeración de problemas que probablemente me deje bastantes en el tintero, ¿vale? Porque no son uno o dos, pero voy a intentar hacer una enumeración de problemas que todavía tenemos que superar. Primero vamos a hablar a nivel laboral, ¿vale? A nivel laboral, las mujeres todavía cobran salarios inferiores a los hombres desempeñando el mismo puesto de trabajo. A nivel laboral, las mujeres todavía sufren más temporalidad y más parcialidad que los hombres. El desempleo es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres sobrecualificadas son más que los hombres sobrecualificados para los puestos que desemplean y, por tanto, el nivel de frustración laboral y de falta de autorrealización en sus trabajos es muchísimo mayor. No nos olvidemos de que son precisamente es mucho mayor el número de mujeres con estudios universitarios que el número de hombres y cada día esa diferencia aumenta. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar del famoso techo de cristal. En los puestos directivos, en las altas cúpulas, tanto de empresas como de administraciones públicas, el porcentaje de mujeres que ocupa cargos directivos es mucho menor todavía en todos los ámbitos que el de los hombres. Ahora vamos a pasar a la maternidad, ¿vale? Este hecho que, por supuesto, nos diferencia de los hombres y no queremos igualdad en la maternidad. Queremos igualdad en que esto no condicione el resto de nuestras esferas. Necesitamos permisos equitativos de maternidad y de paternidad inintercambiables, es decir, que si ellos tienen 6 meses de paternidad, pechuguen y no se los pasen a sus mujeres, de forma que cuando un contratador ante dos empleados en edad de tener hijos, digamos 30, digamos 40 años,
no plantee dárselo antes a un hombre que a una mujer, porque si no sabe que a ella le va a tener que cubrir una baja de maternidad. Si este permiso es intercambiable e irrenunciable, sabrá que esa baja de maternidad y paternidad la va a tener que dar indistintamente a un hombre o a una mujer. Y, por supuesto, hay que aumentar las medidas laborales que favorezcan la conciliación familiar, desde horarios más flexibles a teletrabajo, que hemos visto que era posible y ahora de repente ha dejado de ser posible en todas las empresas y en todas las administraciones. Y, por supuesto, hay una cuestión social, que es la carga mental femenina, o sea, la cantidad de pequeñas tareas del hogar que las mujeres acumulamos en nuestras cabezas, tipo fechas de dentistas, fechas de médicos, la ropa que se va quedando pequeña y hay que cambiar, etcétera, etcétera, todavía siguen sobre los hombros de las mujeres en muchísima mayor medida que en el de los hombres. Todo esto, esta última parte, bajo mi punto de vista, la forma de solucionarla es mediante la educación. Por lo tanto, educad a vuestros hijos para que sean feministas. Y por último, un área bastante grande que atañe a las mujeres y que nos genera muchísima desigualdad es la sexualidad. La violencia doméstica machista, porque intentan quitarle el apellido, pero es violencia doméstica machista que está matando a más de 100 mujeres al año, llevamos más de 1000 mujeres muertas en lo que va de década, es una violencia que ataca de forma física y psíquica a las mujeres. El feminicidio hoy en día es un gran problema social y no podemos seguir mirando hacia otro lado. Si se hubieran producido esta cantidad de muertes en cualquier otro colectivo, si se hubieran producido 100 muertes al año de profesores, 100 muertes al año de taxistas, 100 muertes al año de conductores de autobuses, ya se hubiera hecho algo. Pero son mujeres las que están muriendo y parece que no importa y parece que estamos acostumbrados. Otro problema dentro de este ámbito es el acoso sexual, tanto en el entorno laboral como a veces por exnovios o por desconocidos. Las mujeres siguen teniendo miedo a caminar por las calles, porque las violaciones individuales o en manada siguen siendo frecuentes, siguen saliendo impugnes y sigue siendo la mujer, la víctima, la que tiene que demostrar su inocencia, tiene que demostrar que se ha resistido, mientras que no son los culpables los que tienen que demostrar su inocencia como debería ser. Otro problema relacionado con la sexualidad de las mujeres es la venta de su cuerpo para la trata, para la prostitución y para la pornografía. En la pornografía, además, estamos vendiendo modelos de sexualidad irreal que giran en torno al placer masculino únicamente, con la mujer con un papel sumiso. Otro problema relacionado con la sexualidad es la mutilación genital femenina, que todavía se da en algunos países del norte de África y que consiste en extraer el clítoris a las mujeres para que no sientan placer y de esta forma tratar de condicionarlas para evitar adulterio. Los vientres de alquiler es otra forma de decapitalizar el cuerpo de las mujeres y que, por supuesto, afecta a las mujeres más vulnerables dentro de la escala social, a las mujeres más pobres. Y aparte de esto, dentro de nuestra sexualidad están los continuos juicios al cuerpo de las mujeres, a su peso, a cómo viste, a cómo se mueve, a cómo posa, a si va depilada o no va depilada, el tema tabú de la menstruación. Todo esto es una larga lista de razones por las que el movimiento feminista continúa en el siglo XXI y que se ha revitalizado y que espero que consiga cambiar cosas.